Buenas noches, el día de hoy estamos en nuestro programa El Chismógrafo Contable. El día de hoy les venimos a presentar un chismenón de un enredo contable que hubo en nuestra alcaldía de Bucaramanga, donde encontramos varias discrepancias, hicieron auditoría y encontraron muchos casos donde no concordaban cosas. ¿Qué nos pueden contar de estas chicas? ¿Han escuchado el caso? Hola Kelly, ¿cómo estás? Hola Kelly, buenas noches. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, de acuerdo a lo que decía mi compañera, en este chismógrafo vamos a hablar de unos casos. Entonces, inicialmente, un caso súper importante y súper chévere que les quería comentar es sobre uno de estos, que es un caso fiscal donde se vio relacionado una multa directamente con la DIAN por un valor de 74 millones. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta y pasa que en los informes que se presentan ante la DIAN en el año 2019 y en el 2020 se presentaron información incorrecta y tampoco está actualizada. ¿Esto por qué sucedió? Entonces sucedió por un problema interno de la alcaldía directamente. Entonces el grupo de auditoría realizó la revisión donde le presentó los principales hallazgos. Dentro de esos hallazgos, que evidenció que la información efectivamente sí estaba actualizada. Adicional a eso, de que la información no era la correcta, el personal aparentemente no estaba capacitado para realizar esa información, porque si 2 años consecutivos se presentó de mala manera, ¿por qué seguía haciéndolo la persona si no era la que debía hacerlo? Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que ellos se excusaron en que el caso fueron casos administrativos, por lo que le decían a DIAN que ellos, tenían como saldo a favor o algo así, en el que, porque no fue culpa directamente de ellos. No, imagínense. Pues resulta que pasa que la alcaldía llega y le responde y se empiezan a tirar la pelota entre ellos directamente. Entonces el alcalde le pasa el caso a la Secretaría Jurídica. La Secretaría Jurídica lo traslada directamente a Hacienda. Entonces en Hacienda el tesorero y el contador llegan y dicen: no, es que esto no es mi culpa porque yo estoy ejerciendo mis funciones como debe de ser. Entonces esto se presentó de esta manera en la alcaldía porque la Secretaría Administrativa se le realizó la notificación y se le pidió la actualización de la información o que me indicara si todo continúa igual. Pero en todos los llamados ellos nunca me respondieron. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Ellos asumieron, a pesar de no tener nada por escrito, que la información continúa igual. Entonces por esto fue que ellos la presentaron de esta manera, y esto fue lo que le respondieron a los auditores de acuerdo a los hallazgos. Entonces luego, en resumen, los auditores lo que nos dicen es que la DIAN, no tiene por qué realizar la devolución del dinero de la sanción, porque ellos sí se lo merecían. ¿Por qué? Porque internamente en la alcaldía los controles estaban fallando, porque ellos están obligados a presentar la información correcta. Es que independientemente no tiene nada que ver que los casos vengan de gestión administrativa o no. Se supone que ellos deben tener una organización en la que tienen el personal, primero que todo, capacitado para hacer todo esto. Eso, si el personal está capacitado, todo va a dar un buen funcionamiento. Entonces, como tú dices, se tiran la pelota entre ellos mismos para no asumir la responsabilidad que realmente le corresponde. O sea, aquí vemos una muy mala administración, muy mala comunicación entre los mismos trabajadores en la alcaldía. Si esto vemos aquí, ¿cómo será en las empresas? Se supone que esto es algo más transparente, debería ser todo a como debe ser y a como les indican que deben de programar las cosas y poder montar todo conforme a la ley. Así es. Ahora hablemos del segundo caso. ¿Qué fue cuando el Ministerio de Salud? Resulta y pasa que la Secretaría de Hacienda y de Ambiente de la alcaldía de Bucaramanga directamente ella tenía que presentar unos, ¿cómo se llama eso? Como unas metodologías de mejora. Ajá. De acuerdo a unos programas, un plan de mejoramiento de acuerdo a unos programas que le había solicitado directamente la Superintendencia de Salud Nacional. Pues resulta y pasa que no lo realizaron en el tiempo estipulado. Entonces ahí la Superintendencia de Salud le envió una sanción a esta secretaría, y eso no fue poco. Entonces cuando llegó el alcalde, lo que hizo fue que nuevamente direccionó a la Secretaría Jurídica, y la Secretaría Jurídica notificó en el que en ese momento era el secretario de Educación, de Salud, porque pasaron 2 personas por ese cargo en el transcurso de este periodo. Entonces, luego el secretario, que evidenció de esta sanción, le solicitó a los contratistas y al personal involucrado en esto que le dieran una explicación por qué no se presentaron los planes de mejora en los tiempos estipulados para evitar este tipo de sanciones, debido a que se tiene que colocar dinero que no se tenía presupuestado para esta secretaría.
Secretaría de Hacienda que le aprueben el RP y el CDP para poder pagar esa sanción. Es aquí como vemos que como raro otra vez los procesos administrativos están fallando por falta de personal altamente capacitado. Es aquí como vemos como todos empiezan en el momento de que ya caen, como se dice, a la olla, entonces ninguno tiene la culpa y ninguno quiere asumir la responsabilidad, pero sí de todos modos hay que cumplir con la ley y asumir las No, y lo sanciones. peor, ¿saben qué es? Por eso te pasa que en el Estado uno no puede sacar el dinero de un RP o un CDP que ya tiene un destino porque esos tienen como unas resoluciones ya aprobadas y eso no es así como digamos en una empresa privada que yo vengo y cojo el dinero y después lo pongo. Entonces en ese momento no se tenía ese RP ni ese CDP aprobado. Entonces, ¿qué tocó? En ese año tocó esperar hasta el siguiente año para poder pagar esa sanción. Y adicional a eso, mientras le realizaron esa aprobación, se generaron unos intereses moratorios. Entonces, adicional a la multa, se tuvieron que pagar unos intereses moratorios. Con lo que obviamente la salida no contaba. De sacar de algo que no cuentan, no está en el presupuesto, más encima esperar al siguiente año, que de una u otra manera pienso que les puede afectar en su nuevo presupuesto del año. No, y adicional, pues que porque como todos sabemos, esos egresos no son para ese destino, porque todo lo que ingresa a una alcaldía, eso es para el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano, no para pagar fallas, como por decirlo así, del mal manejo administrativo de la entidad, del personal. De errores humanos que se suponen que no tienen el personal, no lo capacitan adecuadamente, o sea, eso es algo que debe ir, como se dice, desde los bases. ¿Qué opinas de todos estos chismes, Kelly? Terrible, porque aquí viene a jugar mucho a cuando hacen contrataciones. Muchas veces no buscan el personal capacitado, sino el que más se llegue a los conocidos que se quieran contratar. Nunca miran si es un profesional con sus capacidades, o con buenos estudios, o si solamente fueron cursos o algo, no especifican bien qué quieren y solamente cumplen contratan. los requisitos que se requieren realmente para un cargo tan Exactamente. importante, lo que vamos a ver en el tercer caso. No, y como lo dice Kelly, también la importancia de que la contratación sea transparente, o sea, que los concursos donde se participe realmente sea totalmente transparente y no influya, digamos, el ajuste en las funciones o en los requisitos para poder llegar a sacar. Por lo que decimos realmente, el famoso conflicto de intereses, Sí. que es lo que más vemos a diario. Como vamos a ver incluso en el mal manejo en el tercer caso, que es el de contratación precisamente. Con el tercer caso, ya en un solo año vemos 3 casos. Y fiscales, donde la alcaldía le tocó sacar y pagar ese dinero que no estaba presupuestado para esas cosas que están fuera de lo estipulado en las resoluciones por las que se rige la entidad. Y que realmente fueron hallazgos porque se realizó una auditoría, porque realmente si hubiera pasado, digamos, un año en el que no se hizo auditoría, seguramente los casos hubieran estado... No, y peor aún, estos casos se les hizo una auditoría especial, o sea, no se sabe, y se les hizo una auditoría especial porque se evidenció un egreso de un dinero por una suma alta sin un destino presupuestado, o sea, no sabemos qué pasa con el dinero adicional que de pronto tiene un mal manejo. O sea, solamente vemos 3 casos principales, pero porque se les hizo una revisión con lupa, sin saber los demás. Sin saber los demás, exactamente. Por lo menos en el tercer caso que vamos a hablar, que es el de un contrato, que uno asume, ¿no? Que si encontramos en este contrato, entonces, ¿cómo son los otros contratos que se hacen? Porque si nos vamos a la realidad, fue un caso en el que se hizo un mejoramiento, de cornetas. Ah, ya me acordé. No, era sobre la instalación de se hizo un contrato con un contratista, valga la redundancia. Entonces resulta y pasa que el contratista se le dijo que él tenía que instalar, bueno, se lanzó la propuesta al mercado. Entonces, dentro de la propuesta que dijo uno de los que se ganó el contrato, pues, en la licitación, él decía que esas cornetas iban a ser especiales, tecnológicas, que solamente se iba a necesitar una por cada punto, entonces en total iban a ser un promedio de 100 cornetas. Porque pues, supuestamente, según la propuesta del contratista, con una iba a ser lo que hacen de 2 a 4 cornetas, y según tenía el unos presupuesto, ecos el valor y todo. y tenía unas funcionalidades, y obvio, como eran de mejor calidad y de mejor resolución y más mejor, avanzadas, eran tecnológicamente. mucho más costosas. Entonces en la propuesta que él se le aprobó y se contrató y se ejecutó, entre comillas, esto tenía un valor presupuestario. Un ejemplo, 1.000 millones de pesos. Pero cuando se llegó a la revisión de los documentos y de los puntos físicos, se evidenció que colocaron fue de a 2 cornetas por puntos y de las cornetas tradicionales. O sea, no tenía nada que ver con el valor. O sea, esas cornetas yo creo que no valdrían ni la mitad de lo que realmente... Adicional
en las fichas donde firma el contratista, que es el representante legal de esa unidad, él decía que sí le había colocado lo que él colocó. Ejemplo, a pesar de que él había colocado en la propuesta cuando se firmó el contrato y el acta de inicio decía una cosa y luego él ejecutó otra. Y lo peor es que cobró de acuerdo al valor de lo que sea. Del valor Sí. Eso, en este tema me encantó mucho la auditoría de la respuesta que le dio, porque él a su respuesta era que no, que él había hecho de acuerdo, que había sido valorizado. Sí, Entonces, como decía ellos, la bicicleta y el automóvil, los dos son medios de transporte. Pero, sí, él estaba poniendo las cornetas, pero es que en el contrato nos decían que eran unas cornetas con amplificación de no sé qué, que con una sola iba a amplificar lo que hacen cuatro, y realmente no una cornetas tradicionales. No, imagínense, lo peor de lo peor es que el que estaba justificando al contratista era la entidad, o sea, la alcaldía. Ni siquiera lo estaba justificando directamente el contratista, no se estaba justificando diciendo que no había colocado lo que le pidieron. No, el contratista estaba diciendo que al final, la alcaldía está diciendo que al final no importaba, como dice mi compañera en el ejemplo, porque los dos iban a emitir el sonido, y el sonido era lo que ellos necesitaban, desde que le comunicaran la cantidad de personas, de acuerdo al parámetro en el que se estaban, y al diámetro que no importaba. O sea, eso no es una respuesta por parte de una entidad, o sea, ellos mismos están justificando el hecho de que les cobren un dinero que no fue lo que se contrató, y aparte de menor calidad, y que adicional a eso, el contratista estaba pidiendo un ajuste porque le tocó comprar unos repuestos adicionales, O sea, aquí vemos, si esto lo hace la entidad con un contrato, como decíamos, es algo simple, porque son unas cornetas de barrio. Entonces, ¿cómo lo hará con contratos que son de infraestructura, de cambios de carretera, de muchísimo más presupuesto, dinero? O sea, y si ella lo estaba, como se dice, como respaldando, entonces, ¿por qué será? Porque ahí abajo hay, como se dice, la voluntad. Aquí es donde vemos cómo se va perdiendo la credibilidad en una alcaldía, porque y eso que solamente fue porque se hizo una revisión a lupa a esos tres casos más relevantes. No nos imaginamos cómo estarán en 2 años entonces. Esto es algo muy alarmante, y ante la sociedad esto es muy difícil de conocer, de que todo su dinero también se está perdiendo en esto, porque obviamente el dinero que hay, con los que hay que pagar todo esto, ¿de dónde sale? De todos los bolsillos de todos los ciudadanos que estamos acá pagando Impuestos que salen prácticamente de nuestros bolsillos. Exactamente. Esto es todo por hoy en el chismógrafo. Esperamos que los ciudadanos estemos más pendientes de lo que sucede en la alcaldía. Recuerda que los intereses son de todos.